Compartir con ustedes estas reflexiones y sumarme a los objetivos de este taller, pues que tiene sobre todo la finalidad, además de convivir, estrechar lazos de fraternidad entre nosotros, pues poder también intuir nuevos caminos para la transmisión de la fe y para el fortalecimiento de nuestras estructuras pastorales. Me han pedido en esta ocasión compartir con ustedes algunos aspectos del capítulo 4 del más reciente documento del Papa Francisco, que se llama La Alegría del Evangelio. Así que me dispongo a compartir con ustedes estas reflexiones, no sin antes saludar con mucho cariño a Monseñor Luis Felipe Gallardo, a nuestro pastor, quien impulsa el trabajo de los laicos en nuestra provincia eclesiástica de Jalapa. Hace ya varios años a mí me tocó servir en una comisión episcopal en México y soy testigo directo de todo el bien que nos hace la presencia de nuestros pastores en cada una de las pastorales, así que pues un reconocimiento a don Luis Felipe, que acompaña el caminar de todos ustedes y cuya presencia pues también es de gran importancia y motivación. Así que, con respeto, Monseñor, dirijo estas reflexiones. Bueno, no quisiera que me pararan en seco, como le pasó a San Pablo en Éfeso, cuando se disponía a hablar del Espíritu Santo y le dijeron a aquellos cristianos: bueno, no sabemos quién es ese Señor, nadie nos ha hablado del Espíritu Santo, ¿eh? No me gustaría que me pararan en seco también ustedes, como le pasó a San Pablo, y por eso me atrevo a preguntar: ¿quién ha leído este documento del Papa, La Alegría del Evangelio? A ver, sinceramente, levanten su mano, sinceramente. Bueno, ya ven que sí, me iba a pasar lo mismo de San Pablo, ¿verdad? Menos de la mitad. Bueno, me voy a ir con calma entonces, me voy a ir con calma, y en este caso teniendo como propósito motivarlos para que puedan retomar este documento del Papa, que vamos a reconocer en primer lugar que es una especie de documento programático. Es como una especie de documento programático. Hago algunas consideraciones del documento antes de enfocarme en lo que es la dimensión social. Es una especie de documento programático porque, si ustedes se acuerdan, el antecedente más inmediato del Papa Francisco es el Año de la Fe. Ese es el antecedente más inmediato, donde el Papa Benedicto abrió el Año de la Fe con aquel documento que se llamó la Puerta de la Fe. Posteriormente vivimos, pues al principio con tristeza y después también con alegría, lo que fue la renuncia de Benedicto y el nombramiento del Papa Francisco. De tal manera que en la celebración de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo en junio de 2013, ya el Papa Francisco dio a conocer otro documento que se llamó La Luz de la Fe. Sin embargo, entendimos, porque así lo dio a conocer el Vaticano, entendimos que fue un documento que se hizo, como comúnmente se escuchó, a cuatro manos. Fue el primer documento de Francisco, sin embargo, estuvieron metidas también las manos del Papa Benedicto. Realmente, entre los dos alcanzaron a proponernos este documento con el que la Iglesia se disponía a cerrar el Año de la Fe. Tengan en cuenta entonces la Puerta de la Fe, y en junio del año pasado la Luz de la Fe, que ya se presentó en tiempos del Papa Francisco, aunque con los antecedentes y con todo lo que le había aportado el Papa Benedicto. De tal manera que precisamente la Alegría del Evangelio es el primer documento del Papa Francisco. Es el primer documento. Cronológicamente podríamos decir que es el segundo, pero el primero se hizo juntamente con el Papa Benedicto, por lo que la Alegría del Evangelio es el primer documento del Papa Francisco. Es un documento que quiere marcar las prioridades de su pontificado. Ya hemos tenido oportunidad de conocer
quién es Francisco, cómo piensa Francisco, qué iglesia sueña el Papa Francisco, y también junto con mucha gente que está más allá de la iglesia, con no creyentes y con no cristianos, también nosotros mismos nos hemos entusiasmado por la alegría, por la cercanía, por la originalidad del Papa Francisco, que no deja de sorprendernos hasta nuestros días. Podríamos decir que, y de ahí pues mi intención de animarlos a leer, a conocer ese documento, podríamos decir que el Papa nos habla de estado puro, así como nosotros a veces lo escuchamos en el Ángelus o cuando lo escuchamos en las coberturas noticiosas. Así también vamos pasando cada una de las hojas y vamos llevando adelante la lectura de la alegría del Evangelio. Es un documento interesante, es un documento que nos atrapa, es un documento que ofrece una gran motivación para levantar siempre la vista y sentirnos orgullosos de ser cristianos, sentirnos orgullosos del llamado del Señor. Y a veces hay que decirlo así, sobre todo si consideramos que en algún tiempo anduvimos un poquito con el pico clavado por todos los escándalos y por todas las situaciones que también penosas, escandalosas, que tuvimos que enfrentar en la iglesia. Vale la pena pues considerar cómo el Papa se pronuncia y nos habla en estado puro al ir leyendo la alegría del Evangelio, así como lo hemos escuchado pues a través de los medios de comunicación. Creo que es conveniente explicar lo que algunos analistas han dicho acerca del estilo del Papa Francisco. Dicen que, por ejemplo, el Papa practica un género que le llaman el pastiche, ¿verdad? Así le llaman a la manera de pronunciarse, a la manera de hablar del Papa Francisco. ¿Qué cosa es el pastiche, ¿verdad? Es crear expresiones nuevas con un significado muy original. Emplear expresiones nuevas con un significado muy original. A lo mejor no estábamos acostumbrados a ese estilo con Juan Pablo o con Benedicto, y de repente cuando el Papa nos habla, por ejemplo, de Dios spray, o de la iglesia como babysitter, o de los cristianos con cara de funeral, y todas esas expresiones realmente a nosotros, sobre todo en un público, en un ambiente latinoamericano, nos llama mucho la atención. Y es lo que algunos han llamado el estilo de pastiche que tiene el Papa, a través de estas imágenes concisas, sencillas y muy coloquiales, que más allá de su originalidad realmente penetran en su significado. Y siguen apareciendo este tipo de expresiones con las que regularmente adorna sus discursos y cada uno de los mensajes que el Papa nos está transmitiendo. La iglesia, en este caso, al ser presentada en ese documento del Papa Francisco, pues está gozando de un nuevo impulso, de una nueva motivación, como les decía, sobre todo tomando en cuenta lo que habíamos vivido últimamente. Es importante decir que el Evangelio, la alegría del Evangelio, no es un documento social. No es un documento social. No podemos articularlo dentro de los grandes documentos sociales de la iglesia. Sin embargo, sí tiene una eclesiología, sí tiene una fundamentación teológica con una fuerte connotación social. No es propiamente un documento social, pero su eclesiología sí tiene una fuerte connotación social. Vamos a verlo desde esta perspectiva, especialmente para entender cómo el aspecto social es un aspecto inherente a la evangelización. No es una cosa agregada, es un aspecto inherente a la evangelización, como iremos viendo más adelante. También hay que tomar en cuenta que por este estilo de hablar, por este estilo de pronunciarse,
por el acercamiento que el Papa ha alcanzado, no solamente en la Iglesia, sino también en la sociedad. No han faltado algunos intentos de contraponer su magisterio con el de los papas precedentes. Ojalá que nosotros pues no caigamos en esta tendencia, en esta pretensión de contraposición. No se trata, hablando del estilo de Francisco y hablando particularmente de este nuevo documento, no se trata de un rompimiento con la Iglesia, de un rompimiento con sus antecesores, ¿verdad? Más bien lo que descubrimos nosotros es un espíritu de integración y no de contraposición. No caigamos en esas lecturas, en esas interpretaciones simplistas, porque no se trata de tropezar con la misma piedra. Ya nos pasó anteriormente, sobre todo con algunas interpretaciones que se hicieron de el Vaticano II, interpretando lo que rompía con la tradición. No se rompió con la tradición, sino que más bien se puso a la Iglesia a la vanguardia. Pero no caigamos pues en ese tipo de tendencias en donde se suele contraponer el magisterio de Francisco con el de sus antecesores. Sí es importante decir, y eso creo que ha contribuido mucho tanto en la recepción y aceptación de Francisco como de este documento, sí hay que insistir en aquel gesto de despojamiento del Papa Benedicto XVI. Y recordemos cómo vivimos como un drama su renuncia el 11 de febrero del año pasado. Realmente cimbró nuestra fe. Fue un acontecimiento que se vivió ciertamente con tristeza. Una vez que se presentó el Papa Francisco, pues entendimos los hilos de la providencia, ¿no? Y nos dimos cuenta cómo es el Espíritu Santo, cómo es el Señor el que va llevando nuestra historia. Pero mientras vivíamos ese momento de renuncia del Papa Benedicto, pues sí lo llegamos a sufrir, nos llegamos a cuestionar y llegamos pues a padecer todos en la Iglesia de una situación que prácticamente no nos había tocado vivir. Pero estamos viviendo, hermanos, por eso una especie de kairos, una especie de apertura, una especie de buena disposición a la Iglesia, que comenzó precisamente con este gesto de despojamiento del Papa Benedicto XVI. Quisiera insistir, y abonándole pues al interés por leer la alegría del Evangelio, quisiera insistir que más que un libro, más que un texto, realmente ese documento es un contexto. Más que un texto, es un contexto, porque como que Dios ha venido preparando el terreno. Dios es el que ha venido preparando el terreno. Hay corazones que realmente se sienten aceptados. Hay corazones que se sienten tomados en cuenta. Hay corazones alejados que se sienten ahora amados de parte de la Iglesia. Por eso no solamente es un libro, no solamente es un texto, es como un contexto, es un momento privilegiado que todos tenemos que aprovechar. Todos tenemos que aprovechar este momento precisamente por esta apertura, por este interés o por este retorno que se comienza a constatar precisamente por la imagen, la figura y la actitud que ha venido manteniendo el Papa Francisco. Sus actitudes, sus gestos, sus discursos han representado pues un acercamiento y un signo de acogida que ha sido bien aceptado por muchos. Bueno, por eso al hablar de todo lo que ha beneficiado esta nueva imagen del sumo pontífice, de la manera como mucha gente se siente aceptada, el Papa propone en ese documento, propone la alegría como un principio teológico. Propone la alegría como un principio teológico. Es algo que de entrada a nosotros nos resulta ciertamente novedoso,
considerando pues el discurso al que quizás estábamos acostumbrados, ¿no? La alegría es un concepto que recorre todo el documento y que fundamenta también la fe y la evangelización en la iglesia. Es el principio teológico que sostiene esta propuesta que nos hace el Papa Francisco en el documento que estamos presentando. Es como una especie de discernimiento teológico de que Dios está con nosotros, de que Dios nos sonríe. Recuerdo aquel adagio antiguo que dice que Dios tiene dos manos, con una mano nos acaricia y con otra mano nos sostiene. Y cuando no sentimos la caricia de Dios es porque nos sostiene con las dos manos. O sea, a veces la vida es tan difícil, tan complicada, ¿verdad?, que no sentimos la caricia de Dios, no reconocemos a Dios por ninguna parte, pero seguramente es porque la situación que vivimos requiere que Dios nos sostenga con las dos manos. Así que, hablando de esa caricia de Dios, la alegría como principio teológico que maneja este documento es una especie de discernimiento teológico de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos abandona. Recuerden cómo el Papa se ha expresado para estar siempre insistiendo que la iglesia es madre, y una madre acoge, una madre perdona, una madre sale a buscar a sus hijos, y eso es lo que prácticamente ha representado el retorno de muchos corazones a la iglesia. Eso es lo que ha venido cambiando un poquito la imagen de la iglesia, y muchos se sienten identificados ahora con este Papa o con la vida de nuestra iglesia. Bueno, ¿cómo se plantea la alegría, ¿no? ¿Cómo se plantea la alegría en este caso como principio teológico? Bueno, en primer lugar, porque el Papa recuerda que esta alegría nace del encuentro personal con Jesucristo, nace del encuentro personal con Jesucristo, de esa emoción que deja el encuentro con el Señor, de esa satisfacción que el cristiano siente que a pesar de todo su pasado, de todo su pecado, el Señor lo ama y tiene un plan para él. Nace pues del encuentro personal con Jesucristo. Tiene como condición privilegiada la pobreza, ¿verdad? Es un Papa también que ha vuelto a rescatar esos pasajes de la Biblia y principalmente del Evangelio para convencernos de la opción preferencial por los pobres. El capítulo 4, como verán más adelante en otras exposiciones, desarrolla ampliamente esta parte de la opción preferencial por los pobres. La alegría también como principio teológico, ya que es expansiva y creativa, ¿verdad? Como a veces también ha explicado, hablando en otros términos, cómo el bien tiende a difundirse y cómo un corazón alegre, un corazón convencido, un corazón entusiasta tiene mayor capacidad de atraer a otros al corazón de Cristo. Es atractiva por sí misma y llama fuertemente la atención. Y por eso explica el Papa continuamente que la iglesia, más que por proselitismo, crece por atracción. Más que por proselitismo, crece por atracción. Son necesarias las estructuras, son necesarias todas las iniciativas pastorales que tenemos, pero fundamentalmente es nuestra actitud, es nuestra alegría, es nuestra expresión, es nuestro entusiasmo lo que realmente provoca el encuentro de los hermanos con nuestro Señor Jesucristo. La alegría, pues, como un principio teológico que nosotros también tenemos que considerar, pues para rescatar esa emoción, para rescatar todo aquello que dejó también en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo. Hay, por ejemplo, algunos autores que dicen que cuando el Papa nos propone la alegría como principio teológico, está hablando también de una propia conversión, ¿verdad? Porque los que conocieron al Papa como sacerdote, como obispo o como cardenal de Buenos Aires, los que conocieron a Bergoglio, dan testimonio que no era una persona alegre, que era una persona más bien taciturna,
que era una persona un poco introvertida, ciertamente santo, comprometido con los pobres, pero no necesariamente con ese don de gente que nosotros ahora le reconocemos. Así que ver a un papa así, tan cercano, tan entusiasta, tan alegre, tan extrovertido, ver a un papa así, pues en primer lugar sorprende a los argentinos, ¿no?, que no lo conocieron así, que no dan testimonio de él así en el tiempo en que lo trataron como sacerdote, obispo o cardenal en su país. Así que hay muchos autores que insisten en que la alegría en el Papa es una gracia de Estado, no es una cualidad personal, es una gracia de Estado. Y eso es bueno decirlo precisamente por lo que el encuentro con Cristo le ha aportado a su vida. Él es ahora la imagen, la cara visible de la Iglesia, y con esa alegría nos ayuda también a reconocer lo que nosotros tenemos que proyectar, porque estamos agradecidos, porque nos consideramos bendecidos y porque sabemos que el encuentro con Jesucristo le ha dado un sentido diferente a nuestra vida. Así que vamos a tomarlo en cuenta. La alegría en el Papa también podríamos decir que no es una cualidad personal, sino que es un don de Dios. No una cualidad personal, sino más bien un don de Dios. Fíjense que precisamente hay que insistir sobre esto por el efecto saludable que pues una actitud alegre, una actitud convencida tiene siempre en nuestros ambientes, sobre todo cuando nos toca hablar de Cristo y proyectar nuestras convicciones cristianas. Recuerdo una anécdota que platicaban del padre Arrupe cuando se encontraba de provincial en Japón. En alguna ocasión un grupo de fieles fue a acusar a un sacerdote, y fue a acusar a su párroco, que de eso están acostumbrados los obispos, ¿verdad? Así que un grupo de fieles fue a acusar a este párroco, ¿verdad? Y le decían al padre Arrupe, pues que prácticamente quería que lo cambiara. Así que el padre Arrupe, con su prudencia y tratando de ser objetivo, les preguntó, ¿verdad? Y el padre atiende a los niños, y le dijeron, sí, atiende bien a los niños. ¿Atiende a los jóvenes? Sí, atiende muy bien a los jóvenes. ¿Confiesa? Sí, está dispuesto siempre a confesarse. Bueno, entonces, ¿por qué lo quieren cambiar? Si atiende bien a los niños, a los jóvenes y confiesa, ¿por qué lo quieren cambiar? Y esos fieles le dijeron al padre Arrupe, es que no nos quiere. No nos quiere. Hace bien las cosas, es muy trabajador, se desvela por su parroquia, pero no nos quiere. Es decir, la gente siente cuando uno no la quiere. La gente siente cuando uno la rechaza. La gente siente cuando no hay acogida. Y creo que esa es una de las contribuciones que ahora nos hace el Papa Francisco, antes que nada anteponer la alegría como un principio teológico en la Iglesia y como una actitud muy personal de los cristianos cuando nos toca evangelizar o compartir nuestra fe. Bueno, con estas ideas sobre el documento del Papa, ahora quisiera presentarles algunos de los datos que nos presenta sobre la dimensión social del querigma. Vamos a ver algunos datos que aparecen en el capítulo 4, al principio del capítulo 4, cuando se habla de las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. Repercusiones sociales y comunitarias del querigma. Bueno, el Papa comienza diciendo que el querigma tiene un contenido ineludiblemente social. No es que sea una moda, o no es que vaya de la mano de una filosofía, o no es que se trate de una preferencia o una lectura sociológica. No, tiene un contenido ineludiblemente social. Esa dimensión está en el corazón mismo del Evangelio. La fe está ligada con la vida comunitaria y con el compromiso con los otros.
Las dos cosas son esenciales. No es que sea el resultado ahora de una técnica o de una interpretación de una filosofía, sino que es algo inherente al Evangelio. La vida comunitaria y el compromiso con los demás. Por eso hay una inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno. Hay una inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno. Hablando del querigma, tendríamos que precisamente distinguir estos elementos que son inherentes, que son esenciales a la fe y a la vida cristiana. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Como dice el Evangelio de San Mateo, lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí. Así que destaquemos en esta parte cómo tiene un contenido ineludiblemente social. Yace en el corazón mismo del Evangelio la vida comunitaria y el compromiso con los otros. La inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno. Sobre todo esto es importante decirlo, pues para que no favorezcamos una interpretación diferente que quiera buscar una explicación en las sociologías, en las filosofías, sino que es una consecuencia misma del Evangelio. Por eso la centralidad del querigma, demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes. Esa centralidad del querigma que tanto estamos nosotros incorporando en nuestros procesos pastorales demanda ciertas características del anuncio que son necesarias en todas partes. En primer lugar, tiene que expresar el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Lo primero es eso, hermanos, expresar el amor salvífico de Dios. Expresar el amor de Dios antes que la obligación moral y religiosa. Acuérdense que a veces hemos hecho las cosas de manera invertida, ¿no? A veces llegamos a señalar hasta con el dedo flamígero el pecado, ¿no? Y eso no es una buena pedagogía. Eso no favorece una proyección de lo que esencialmente es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Yo a veces les he dicho que no se trata de andar sacando tarjeta roja, ¿no? La iglesia no ha sido puesta para eso, ¿no? Para andar sacando tarjeta roja, sino en primer lugar anunciar el amor salvífico de Dios. Ya lo demás vendrá después, ¿ya? En su justa dimensión y en la etapa más adecuada, pero lo primero es expresar el amor salvífico de Dios. Luego, que no imponga la verdad y que apele a la libertad. Que no imponga la verdad y que apele a la libertad. Hemos dicho que las dudas de fe, las dudas sobre Dios, desde luego que no son pecado, ¿no? Y a veces Dios permite las dudas para que nuestra fe sea consciente y llegue realmente a fortalecerse. Pero dudar de Dios desde luego que no es pecado, ¿no? Y son procesos que vamos viviendo, y por eso pues la necesidad de favorecer en esos procesos la libertad, más que imponer la verdad, apelar a la libertad. Y como insiste en el documento, de acuerdo a lo que presentaba anteriormente, que posea unas notas de alegría, de estímulo, de vitalidad y una integralidad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas,
a veces más filosóficas que evangélicas. Eso también nos ha pasado. Eso también nos ha pasado. Cuando hemos impregnado más de filosofía el Evangelio y hemos relegado la parte del amor de Dios. De lo que se trata es que posea esas notas de alegría, de estímulo y de vitalidad, en donde lo fundamental sea la transmisión del amor de Dios. Sea la transmisión pues del amor de Dios. Bueno, por eso el contenido del querigma lo podemos presentar así, ¿verdad? Hablando del contenido del querigma lo podemos presentar así. Lo determinante no es creer que Dios exista, sino creer que yo existo para Dios. Eso es lo que tenemos que intentar. Creer que yo existo para Dios, que Dios me quiere, que yo existo para Él, que soy un hijo irreemplazable, que Dios sufre conmigo y se alegra conmigo. Imagínense si lográramos eso al compartir la fe, si lográramos eso en la nueva evangelización, pues estaríamos poniendo las bases de veras para una verdadera conversión. No transmitir filosofías, no señalar de manera directa y en primer lugar el pecado, sino privilegiar un anuncio en el que se destaque el amor salvífico de Dios. Es decir, creer que yo existo para Dios, que yo existo para Dios, que Él me quiere, que soy un hijo irreemplazable, que Dios sufre conmigo y se alegra conmigo. Por eso constantemente hemos dicho que la fe no solamente es creer en Dios, la fe es creerle a Dios, creerle a Dios, creer que Dios tiene un plan para mí, creer que Dios se vincula en mi vida. Es muy importante dar el primer paso, creer en Dios y relacionarlo como el creador de todo cuanto existe. Pero realmente progresamos en una vida espiritual cuando le creemos a Dios, cuando aceptamos y alcanzamos a descubrir que tiene un plan para cada uno de nosotros. Aquí, pues hablando del querigma, es importante siempre hacer una mención a San Pablo, que predicaba el amor de Dios en su Hijo Jesucristo, que se entregó por nosotros. Este debe ser el centro de nuestra predicación. Eso debe ser el centro de nuestra predicación. Hemos hecho alusión a lo que se tiene que destacar, por lo que también debe haber un orden en la predicación. Debe haber un orden en la predicación. Ya hemos dicho, no comenzar con el tema del pecado, no comenzar directamente con el mensaje moral. Predicarle a alguien de los pecados cuando no conoce el amor de Dios es comenzar a construir la casa por el tejado. Así quizá en otro tiempo hemos hecho las cosas, ¿sí? Invirtiendo el orden del querigma. Así que lo primero en el querigma es Dios te ama. Lo primero en el querigma es Dios te ama. Lo segundo es una profunda catequesis para formarse mejor, y en tercer lugar serán ya las consecuencias morales que hay que extraer. ¿Sí? Las consecuencias morales. Eso ya vendrá en un tercer momento, y esa ya es prácticamente una conclusión personal, porque cuando alguien se siente amado, se da cuenta que no puede regresar a las mismas andadas. Cuando alguien se siente amado, siente la necesidad de despegarse de esa vida en la que no conocía a Dios. Ojalá que tomemos en cuenta que debe haber en este caso un orden en la predicación. Lo primero es Dios te ama, privilegiar este anuncio del amor salvífico de Dios. En segundo lugar, una profunda catequesis para formarse mejor. Y en tercer lugar, pues vendrán las consecuencias morales que hay que extraer. Es cuando podemos hablar del pecado y la necesidad pues de despegarse de todo lo que no favorece la dignidad de hijos de Dios. Bueno, por eso una vez que hemos explicado el contenido del querigma y el orden de la predicación, podemos también señalar
pues cuáles tienen que ser las actitudes del evangelizador. ¿Cuáles tendrían que ser las actitudes del evangelizador? Un querigma de esta naturaleza, el orden de la predicación como se ha presentado, esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio. Actitudes que ayudan a acoger el anuncio. Pues en primer lugar, la cercanía. En segundo lugar, la apertura al diálogo, la paciencia y la acogida cordial que no condena. Actitudes del evangelizador para pues privilegiar precisamente esos elementos tan importantes, tan esenciales de nuestra fe en la evangelización. Les he dicho, pues hablando por ejemplo de esas actitudes, les he dicho cómo a veces hay algunos analistas que nos comparan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, distinguiendo la evangelización de los protestantes y la evangelización de los católicos, hay gente que llega a decir que los protestantes lo que tratan de buscar siempre son experiencias de salvación y los católicos lo que buscamos siempre en la evangelización son las certezas de fe. O sea, nosotros como que nos interesa más que entiendan las cosas, ¿verdad? Y a los protestantes lanzar un mensaje que llegue al corazón. A veces así se hacen las diferencias, no siempre coincide con lo que se hace en la iglesia en general o en algunas diócesis, pero es una observación que sí debemos tomar en cuenta cuando hablamos de las actitudes del evangelizador: la cercanía, la apertura al diálogo, la paciencia, la acogida cordial que no condena. Pues eso nos ayuda realmente a privilegiar un mensaje puesto en el corazón de los hombres y especialmente en aquellos que necesitan sentirse acogidos, aceptados y también perdonados por Dios. Bueno, también hablando de estas cosas, el Papa en la Alegría del Evangelio, el número 183, expresa que nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones, de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Sí? Así el Papa va poniendo las bases para que tengamos en cuenta esta dimensión social del querigma. ¿Sí? También estamos llamados a favorecer a los pobres, no solamente a través de nuestros programas de asistencia, sino favorecer a los pobres también con el mejoramiento de las instituciones y buscando en el ejercicio de la política mejores condiciones para la atención de los más pobres y necesitados. Una fe auténtica desea el cambio en el mundo. Una fe auténtica desea el cambio en el mundo. Una fe auténtica no es solamente para sentirnos nosotros en paz o para sentir que se arreglan las situaciones de nuestra familia, sino para también comprometernos en la transformación del mundo y especialmente de aquellas estructuras que provocan pues la tristeza y especialmente la pobreza en la vida de muchos de nuestros hermanos. Bueno, de ahí precisamente aparece el tema de la opción preferencial por los pobres, que más adelante va a desarrollar de una manera más completa. Pues para comenzar a abrir paso a lo que es la dimensión social del querigma, el Papa va presentando cómo la mayor discriminación que podemos hacer a los pobres es no atenderlos espiritualmente, limitarnos a ser una ONG que ayuda socialmente pero no predica la vida eterna a los pobres. Si hacemos esto, estaríamos traicionando a los pobres. Ya en otras ocasiones también hemos escuchado cómo él nos dice que aunque le demos mucho a los pobres, si no les damos a Dios, les damos muy poco. Aunque les demos mucho,
Pero si no nos preocupamos como iglesia también por la vida espiritual, por darles a Dios, les damos muy poco. Así que también empieza el Papa a insistir en la atención espiritual, en la atención espiritual de los pobres y de los necesitados. El Papa no se limita a hablar de una ayuda a los pobres de manera asistencialista, sino que hay que anunciar las causas estructurales que causan esa pobreza. Anunciar esas causas estructurales que causan esa pobreza. Bueno, quisiera por eso terminar anotando pues algunas de las características de la nueva evangelización. El Papa también presenta algunas características de la nueva evangelización. Cómo sueña a la Iglesia el Papa Francisco, cómo va presentando el sueño de esta nueva evangelización el Papa Francisco en este documento. Bueno, pues él presenta una iglesia más en función de su misión que de sí misma. Lo que el Papa presenta con el neologismo de una iglesia en actitud de salida. Una iglesia en actitud de salida. Ya recuerden cómo, sobre todo en los medios de comunicación, se ha hecho muy popular el concepto de las periferias existenciales y las periferias culturales. No es un concepto del todo novedoso, pero sí por lo menos cuando habla de estas periferias existenciales y las periferias culturales, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II comenzó a hablar de los nuevos areópagos, en los que también hace falta la presencia de los cristianos. Los nuevos areópagos en los que hace falta la presencia de los cristianos, ¿verdad? En la radio, en la televisión, en general en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los centros culturales, en las universidades, en los centros de poder, etc. Metodológicamente, hablando de la nueva evangelización, metodológicamente determinada en 5 momentos, regresando a este género del pastiche, a esas expresiones que usa el Papa, habla mucho de primeriar. En este caso, primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Pero se ha dicho que, bueno, pues la iglesia ahora está en los medios, ahora la iglesia está en las redes sociales, ahora la iglesia trata de responder a los nuevos escenarios, pero a veces resulta que llegamos tarde. Y sí estamos, pero a veces llegamos tarde, ¿verdad? Y cuando llegamos ya hay nuevos escenarios donde volvemos a llegar tarde, ¿verdad? Pues por eso el Papa habla de primeriar, ¿sí? De la necesidad de intuir esos nuevos escenarios, de la necesidad de responder a necesidades que se van generando de acuerdo al progreso y el avance de nuestra sociedad. Habla también de un estado permanente de conversión pastoral y de un estado permanente de misión, ¿sí? Para los que han tenido la oportunidad ya de conocer el documento de Aparecida, pues se les hará muy familiar este tipo de expresiones y este tipo de reflexiones que incluye el Papa en la alegría del Evangelio. Retoma pues algunos de los puntos que ya los obispos latinoamericanos habían presentado en el documento de Aparecida. Una nueva evangelización pues que transforme la iglesia, que revalorice el compromiso cristiano, que viva el querigma como anuncio permanente, y que reconozca la dimensión social como rasgo constitutivo del ser. Y no es una moda, ¿sí? No es una moda o no es una opción pastoral del tercer milenio, ¿sí? Creo que debemos caer en la cuenta que es una dimensión constitutiva de nuestro ser cristiano. Una dimensión constitutiva de nuestro ser cristiano. Con esos elementos que posteriormente se van a resaltar, ¿verdad? De la asistencia a los pobres, de la promoción a los pobres, pero también de alimentar la vida espiritual de los pobres. ¿Sí? Cada una pues de estas dimensiones, como se expresará más adelante. Bueno, pues de ahí pues al presentar estas características de la nueva evangelización,
De ahí pues la necesidad de renovar las estructuras pastorales, ¿verdad? Renovar las estructuras pastorales. Se habla de procesos participativos con mayor incidencia en la colaboración para la toma de decisiones. Procesos participativos para la toma de decisiones. Apunta a una mayor descentralización del papado, dándole más autonomía a las conferencias episcopales. El Papa en alguna parte del documento establece que no todo lo tienen que consultar a Roma. Las conferencias episcopales también tienen que constituirse como centros de discernimiento de situaciones muy particulares que viven los fieles en los países o en algunas regiones de las naciones. Una iglesia con las puertas abiertas, en donde los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Destinatarios, pues, privilegiados del Evangelio. Bueno, termino con esas consideraciones. Una de el número 207 de la alegría del Evangelio, donde dice el Papa que cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o discursos vacíos. El Papa sueña pues una iglesia pobre y para los pobres, una iglesia que entre en un proceso de conversión pastoral, una iglesia que incluya la alegría como un principio teológico, como una condición necesaria para llegar a tocar el corazón de los hombres. Recuerden que cuando en el querigma se habla de las repercusiones comunitarias, pues eso también se anuncia como un llamado a los que servimos en la iglesia, como un llamado a los que pues ahora nos toca también colaborar en las estructuras pastorales de nuestras diócesis, ¿sí? En ese caso, aquí estamos representantes de distintos carismas, de distintos grupos en la iglesia, y nosotros pues podemos dar testimonio de las dificultades para caminar juntos, de las dificultades a veces que tenemos para aceptarnos, de las dificultades que tenemos para comprendernos y de las dificultades que se van presentando para un verdadero trabajo de comunión eclesial. Por eso es importante decir que a menor celo apostólico, más celos entre nosotros. A menor celo apostólico hay más celos entre nosotros. Y entre más celo apostólico habrá menos celos entre nosotros. La pasión por lo que hacemos, el amor a la iglesia, es fundamental para que deje de haber envidias, deje de haber peleas, deje de haber divisiones, porque a menor celo apostólico, más celos entre nosotros. Entre más celo apostólico, menos celos y menos divisiones entre nosotros. Bueno, por eso termino pues también motivándolos, pues más allá de los retrasos para llevar verdaderamente una vida de comunión, pues sentimos también la presión de los problemas sociales y todo lo que la iglesia tiene que enfrentar, porque ciertamente llevamos un estilo de vida contracorriente. Por eso hay que considerar que la iglesia es de Jesucristo antes de ser nuestra, y Dios no fracasa. Dios elige caminos de cruz, pero no fracasa. Y como la iglesia es suya y la mueve el Espíritu Santo, debemos tener confianza y no permitirnos caer en el desánimo. Es decir, que los problemas, los desafíos que vamos enfrentando para vivir nuestra fe y para anunciar el Evangelio, pues no sean un obstáculo para seguir viviendo la alegría del Evangelio.
Bueno, muchas gracias.